qué orden nos vamos a plantear, si la entrevista va a ser estructurada, no estructurada. Escucha, se me va a hacer que sabe escuchar si yo estoy hablando. Durante Apretar el la Z, entrevista dijimos que hay tres ¿Al Z? momentos: la apertura, apretando el dice el micrófono, desarrollo y donde el está el cierre. micrófono, el dibujo, Donde Ajá. y apertura poner pulsar depende para si es hablar, la ¿no? primera entrevista con la persona o son ¿De otras dónde sacan entrevistas tantas diapositivas esta posteriores. O mujer? sea, tenemos una apertura mayor, Y esta gente de mayor recursos tiempo dedicado humanos a la vive para hacer apertura, para diapositivas. Pensaba presentarnos, escuchar lo de nosotros, tipo de nosotros de para fondo. darles nuestros datos, Tiene una serie de 500. cosas, si es la primera. Tiene Después que, ¿cómo ya es es? un poco PowerPoint, boludo. Son recordar todos distintos. qué es lo que habíamos hecho antes y qué es lo que queremos conseguir en esta nueva entrevista. En el desarrollo dijimos Qué que ¿Qué sé yo, cuarentena. boludo? 20% que va a hablar el Sí, entrevistador y el recontra. Z, Z, 80% el Z. entrevistado, porque el objetivo es escuchar. Y en el cierre es, de alguna manera, ver si obtuvimos todas las respuestas a las preguntas que teníamos previamente, si tocamos todos los temas que nos habíamos propuesto para la entrevista. Vimos que las entrevistas se clasifican según su objetivo en iniciales o preliminares, cuando lo que se busca es tener un conocimiento general, una determinación de objetivos. Generalmente este tipo de entrevistas se las lleva a cabo con lo que denominamos cliente o patrocinador y los beneficiarios. Después tenemos las entrevistas de recolección de datos, que son las que realmente permiten conocer cómo funciona la organización, cuáles son sus procesos, y esas se las hacemos a los futuros usuarios. Y después tenemos entrevistas de seguimiento que sirven para complementar tanto iniciales o de recolección, y surgen cuando, como consecuencia de la evaluación de la entrevista, hay puntos que no quedaron claros, hay incongruencia con otros datos que habíamos recolectado, entonces volvemos a establecer una entrevista para aclarar esos puntos, para negociar cuestiones que no quedaron claras de la entrevista anterior. Y según su estructura, tenemos las entrevistas no estructuradas o las entrevistas estructuradas. Y las estructuradas tenemos estructura de embudo, pirámide y rombo. Hasta ahí un resumen rápido de lo que vimos la última clase. Resumen rápido de 40 minutos. ¿Algo que quieran consultar? 20 nomás. ¿Para qué sirve esta materia? Bien, si no quedó dudas, vamos a ver otras técnicas para Otras encontrar más. hechos, para buscar datos. En realidad, cuando buscamos datos, hay dos tipos de información que podemos obtener. Información cualitativa, que es obtener opiniones, políticas, descripciones subjetivas que hacen las personas de las actividades o problemas, o podemos obtener datos cuantitativos, cantidades, frecuencias, números. Generalmente, lo que buscamos principalmente es información cualitativa, pero en algunos casos la cuantitativa también sirve. Una técnica, habíamos visto la revisión de registros, o comúnmente llamada revisión de documentación, ¿sí? Esto puede efectuarse al comienzo del estudio o después. Necesariamente, antes de comenzar, tenemos que ver toda la documentación que tenga la organización, cuál es el organigrama, cuáles son el manual de misiones y funciones, el manual de procedimientos. Ese tipo de documentos deberíamos tratar de utilizarlos e investigarlos antes de empezar a hacer otro tipo de relevamiento. Documentos cuantitativos, o sea, documentos que nos dan información de cantidades, de frecuencia, de variables, tienen que ver con informes que se realizan para tomar decisiones, por ejemplo, total de ventas, ese tipo de cosas, informe de rendimiento. Cada uno de esos informes tiene un propósito y una audiencia específica, o sea, a quién está destinado
interesa saber a quién está destinado y para qué lo va a usar. Documentos cualitativos tienen que ver con los manuales que describen política, los reglamentos, los procedimientos, los estándares de operación, memorándum, pancartas, algo que es de sumo interés últimamente. Casi todas las organizaciones tienen el sitio web corporativo, donde siempre tienen quiénes somos, a qué nos dedicamos, quiénes son nuestros clientes, cómo estamos organizados. Entonces, ahora tenemos un apoyo en la web para empezar a recopilar información sobre la organización en la cual deberíamos comenzar nuestro análisis. Además de la documentación, que es importante y no podemos evitar recolectar los documentos, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que había una serie de preguntas que tendríamos que aplicar sobre los cuestionarios? Esa documentación nos sirve para conocer el dominio del problema. Y después, cuando hacemos las entrevistas, vamos a hacer esas preguntas sobre cada uno de los formularios que hayamos identificado. ¿Estamos? Otra cosa que se puede utilizar son los cuestionarios, que es tener una serie de preguntas escritas que se hace a un gran grupo de empleados para obtener información de forma rápida, ¿sí? Por lo general, esta técnica es de utilidad cuando se pueden usar preguntas cerradas. ¿Se acuerdan que las preguntas se pueden clasificar en preguntas de respuestas cerradas o preguntas de respuestas abiertas? Lo que pasa es que si hacemos cuestionarios con preguntas de respuestas abiertas, después lleva mucho tiempo procesar las respuestas y esa evaluación lleva tiempo. En cambio, si usamos preguntas de respuestas cerradas, es más automática la evaluación del resultado de un cuestionario. Sabemos todos que las respuestas abiertas generalmente dan información más detallada, pero al momento de procesarla lleva tiempo su evaluación. En los libros pueden encontrar encuestas, en realidad no hay mucha diferencia entre cuestionarios y encuestas. Algunos libros, de manera muy finita, dicen, bueno, el cuestionario es cuando hago un formulario y se lo mando a todos. Y la encuesta es cuando seleccionamos a un grupo, no a todos, y se hace la encuesta. O sea, se trabaja por muestreo estadístico. Entonces, a través de la respuesta que ese grupo da, se infiere lo que opina el resto. Acá tenemos un ejemplo de preguntas abiertas para usar en los cuestionarios. Lo que pasa es que cuando recibimos las respuestas, procesar estas respuestas lleva tiempo. Si usamos preguntas de respuestas cerradas, siempre es mucho más fácil sacar porcentaje de cómo contestaron. ¿Qué ventajas tiene el cuestionario? Que se pueden responder rápidamente, que la gente puede completar y devolverlo cuando tiene tiempo, ¿sí? Que es relativamente barato, o sea, hacemos un cuestionario y mandamos a un gran grupo de personas. Los cuestionarios pueden hacerse anónimo o no. Generalmente los cuestionarios mantienen el anonimato, o sea, pocas veces se pide, y por lo general las personas tratan de contestar
de forma más veraz cuando son anónimas que si están identificadas por miedo a lo que su jefe pensaría. Y que si usamos preguntas de respuestas cerradas, se puede tabular y analizar de manera rápida. Ahora, ¿se acuerdan que la clase pasada ya habíamos dicho? Los cuestionarios generalmente nos van a brindar datos cuantitativos. En el ejemplo anterior, ¿cuántas personas usan Word? ¿Cuántas usan PowerPoint? Las desventajas del cuestionario. Con frecuencia el número de encuestados es bajo, o sea, no todos los sistemas tenemos un gran grupo de usuarios, ¿sí?, que justifica hacer un cuestionario. No existe garantía de que la persona se tome tiempo y responda o se explaye en las preguntas. Generalmente se responde por compromiso y no se le dedica tiempo. El cuestionario es inflexible. No hay oportunidad de obtener información adicional, ni tal vez, ahí dice parafrasee. Parafrasear es volver a repetir la pregunta con otras palabras a ver si nos entendemos mejor. O sea, en caso de que no se interpretó bien, volver a repetir a ver si nos entendemos. No es posible que se observe y se analice el lenguaje corporal, cosa que con la entrevista sí lo podemos hacer. No hay oportunidad de aclarar una respuesta que está incompleta o que no la entendimos. Y hacer un buen cuestionario lleva tiempo. ¿Dudas sobre cuestionarios o encuestas? No, profe. ¿Y cómo se hace? Otra técnica es la observación, ¿sí? Con la observación, lo que se hace es ir a ver cómo trabaja en la realidad esa organización. Por eso dice, aprender sobre las tareas yendo al entorno real, observando cómo interactúa con el sistema y con otros usuarios. La ventaja es que eso permite apreciar por qué muchas veces los usuarios les cuesta explicar lo que hace. A veces muchas cosas pasan por alto, entonces de alguna manera ahí podemos apreciar las tareas sin necesidad de que nos relate el encuestado. O porque es muy complejo o porque le parece tan trivial que no pensó que era bueno aclararlo. Como desventaja es que lleva tiempo ir a observar cómo trabaja, ¿sí? Hay principalmente dos tipos de observación. Una que se denomina no intrusiva, donde se observa el funcionamiento sin intervenir y sin que el que está siendo observado sepa. Entonces, ahí lo que se hace, Uy, todo me el mundo despertaste. What the trabaja fuck? normalmente Me y despertó, alguien que boludo. está observando de incógnito. Boludo, qué carajo. Estaba durmiendo ya. Yo también me Estamos, despertó el grito lo que ese. pasa es que observamos y no podemos interactuar porque no saben que estamos observando. Y la otra es intrusiva, donde la persona o el grupo de personas que está siendo observado sabe que está siendo observado y se puede interactuar, hacerles preguntas si algo no nos queda claro. Y hay observaciones intermedias donde se sabe que está siendo observado, pero no interactuamos, ¿sí? Observar las tareas es la mejor forma de descubrir cómo trabaja en realidad
Porque si no se acuerdan que dijimos es cómo nos dice que trabaja. En la entrevista obtenemos información de cómo la persona dice que trabaja. En los documentos está reflejado cómo debería trabajar. Pero en realidad, cómo trabaja, solamente la observación nos puede dar esa información. El objetivo es ver si la tarea es muy compleja, las características, cómo debería ser la interfaz del usuario. El mayor inconveniente es que por lo general se es un observador pasivo. Y esto muchas veces es poco práctico. En algunas situaciones es útil para la privacidad. OTH es observación de las tareas habituales. Esto se suele realizar cuando comienza el proyecto para tener un conocimiento básico del dominio y tener una idea de cómo trabaja el usuario. Después se empezarían a hacer las entrevistas. Esta observación, y en el libro de Kendall y Kendall le dice Strobe, porque tiene que ver con decir, bueno, vamos a hacer una observación estructurada, es conocer cómo es la organización, cómo están ubicadas las oficinas, si tiene la puerta abierta, cualquiera puede entrar, o la puerta está cerrada y hay que pedir entrevista para hablar con el jefe, cómo están ubicados los escritorios, cómo se visten las personas, si es una empresa formal o es más informal, si es de tipo muy piramidal o matricial, es decir, ir al lugar de trabajo nos da idea de cómo funciona la organización, cuál es la cultura organizacional. Sí, me fui un toquecito. En algunos Vuelvo libros y veo pueden esto. encontrar como ¿Es etnografía, joda? ¿sí? Que es La organización del escritor. ¿Qué? interiorizarse Me No puede del ser. ambiente me laboral desmuteo para donde se informarle que va a todavía faltan 2 horas trabajar. 40 de clase. Esto nos Nos vemos. ayuda ¿Cómo, a cómo? ver cuáles Quieto. son las necesidades. Me desmuteo para informarle que todavía faltan 2 horas 40 de clase. A veces Bueno, hacemos ¿en Una otra hora serio? cosa 40, una sin hora que se 40, dé disculpa. cuenta, a Bueno. veces se da cuenta, ¿sí? A ver, sí, Y disculpame. si la Igual, es persona mucho. sabe que la estamos observando, aclararle que no la estamos evaluando. El objetivo no es que se porte bien en ese momento y haga las tareas de una manera distinta a la que hace habitualmente, ¿sí? La idea es ver cómo trabaja de manera habitual. ¿Qué es lo que pasa? Los procesos en papel dicen una cosa y la práctica en realidad es diferente. Para planificar, lo primero que hay que hacer es definir qué se va a observar y por qué. ¿Cuál es el objetivo de la observación? ¿Cómo se va a observar? Si va a ser de manera intrusiva, no intrusiva. ¿Dónde se va a observar? ¿Qué se va a observar? ¿Cuándo? Y esto es importante, el cuándo. Y es probable que necesitemos varias observaciones, porque supónganse el ejemplo que yo les había dado de un banco. Hay fechas en las que el movimiento es notoriamente superior a otro. Entonces, dependiendo del día que voy a observar o la hora en que voy a observar, la actividad cambia. Entonces, tendríamos que tener distintos momentos, distintas fechas, para tener una idea general de cómo se trabaja. También tenemos que definir cómo vamos a tomar nota, dónde vamos a tomar nota de lo que estamos observando
Y después, ¿cómo vamos a analizar esas notas que observamos? Todo buen observador debe ser atento a los detalles, ser reflexivo, tener habilidad para interpretar conductas no verbales. Esto es importante, no solo en la observación, sino también cuando hacemos entrevistas, ¿se acuerdan? Saber escuchar, tener disciplinas para tomar notas, ser sensible. Volvemos a hacer hincapié. Tanto para las entrevistas como para la observación, hay que tomar notas. No transcribir toda la conversación porque si no, uno pierde el hilo de la conversación. No podemos transcribir todo. La idea es tomar notas que después en la evaluación nosotros vayamos completando. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos de grado de participación que tiene el observador en la observación. No participativo es cuando uno observa sin incluso ser el lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando se observan videos. Uno ve cómo trabaja en función de los videos que se está pasando. Una participación pasiva es cuando el observador está presente, pero no interactúa. Participación moderada es cuando en algunas actividades puede interactuar. La participación es activa cuando en la mayoría de las actividades He be puede crying. interactuar. Me perdí. Y esta participación completa, en No, algunos casos, imagínate esto en Estaba- incluso presencial, se boludo. dice el role playing, jugar el rol. Peor. Cuando uno se pone en el lugar de esa persona y trata de ver cuáles son sus actividades, tratar de hacer el trabajo. Bueno, la idea Pero es ella no que ve la cara, boludo. Ese es se el problema. debería tener la posibilidad de una participación activa, porque si no le puedo hacer preguntas es como que no va a ser muy Esta quiero sacarla, es la única que necesito sacar de mi redituable vida. hacer observación. Entonces, hay observación encubierta, observación abierta y observación parcial conocida. Sabe que lo están observando, pero no podemos interactuar. En la observación aparece el efecto Hawthorne, que es una reacción psicológica que tenemos todas las personas, que cuando sabemos que nos están observando, nos portamos de manera diferente, modificamos la forma de actuar. Sí, me Los observan, me están por sujetos robar, siempre boludo, son así que me pongo re susceptibles de nervioso. modificar su comportamiento cuando sabemos que lo están analizando. ¿Qué ventajas tiene la observación? Los datos recabados pueden ser confiables, o sea, estamos viendo en la realidad cómo se manejan si la gente sigue actuando como debería actuar siempre, como actúa siempre. Generalmente se puede realizar observaciones después de hacer el relevamiento para verificar si los datos que nos dieron son correctos. Cuando se observa, podemos ver lo que se está haciendo, ¿sí? Muchas veces las personas les cuesta explicar cuáles son sus tareas, ya vimos, porque o son muy complejas o son muy sutiles para ellos y entonces les parece que no es importante describirla. Y en la observación podemos ver si algo han omitido cuando nos dieron la entrevista, ¿sí? También es importante analizar el ambiente físico, o sea, conocer el lugar donde se va a usar el sistema.
porque muchas veces proponemos una solución que no va acorde con el lugar donde se usa el sistema. Como ventajas también, la observación es barata en comparación con otras técnicas. O sea, ir a observar es como que lo único que perdemos es tiempo del observador. En cambio, las otras técnicas requieren que gente de la organización le dedique tiempo a la técnica. ¿Hasta acá alguna duda? Desventajas. La gente generalmente no se siente cómoda cuando sabe que la están observando y generalmente se comporta de manera diferente, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. O sea, no siempre que se observa a alguien se comporta de manera natural. Otro problema que podemos tener es que cuando estamos observando, justo lo que observamos no tiene la dificultad total o no es el volumen normal. ¿Se acuerdan del banco que yo les había dicho? Dependiendo de la fecha, no vamos a tener diferente cantidad de personas atendiendo. O justo observamos cuando el tratamiento es normal y por ahí hay un tratamiento distinto que no fue observado. Otro problema es que algunas actividades tienen horarios muy dispares y que cuesta fijar un tiempo para analizarlo, o sea, cuesta observarlos por el horario de trabajo. Que cuando se observa puede haber interrupciones, que algunas tareas son desempeñadas de acuerdo a cómo se está observando. Y si las personas realizaron tareas de manera que no están siguiendo los estándares, en el momento que se la está observando se va a portar bien, o sea, va a ser como los procedimientos dicen que tiene que trabajar. O sea, modifica su conducta. Sobre observación, ¿alguna duda? ¿Puede volver al PDF, a la diapositiva anterior, profe? Sí. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Sí, sí. Bien. Él se está copiando todo a reuniones, mano, loco. ¿se acuerdan que yo dije, cuando hacemos entrevista, es un Yo entrevistado estaba haciendo eso. y hasta 2 Pero entrevistadores? son, o sea, yo no lo copié porque eran Porque si no ya cosas es otra obvias. técnica. Bueno, las reuniones Hasta que me tienen que puse a ver mirar con memes. juntar Así a que varios me perdí. entrevistados serían, Uy, yo me pero ya empecé a es mirar otra técnica. memes ¿Sí? hace como La 2 horas. reunión tiene como objetivo alcanzar un efecto acumulativo. En lugar de ir a entrevistar personas por persona, juntar a un grupo de personas de manera de tratar algún tema de manera No. conjunta y no de forma individual. La ventaja que tienen Un las hombre de reuniones es que 64 años juntamos a murió varios tras no querer interesados y colocarse la los vacuna del enfrentamos COVID con sus porque le había contradicciones y tocado en River. conflictos, Era hincha de Boca. en lugar de ir por Ah, bueno. separado y buscando esas Y contradicciones y es conflictos. verdadera la noticia. Es difícil de llevar a cabo reuniones Y donde se bueno, pueden siempre presentar Boquita. contradicciones y conflictos. Y el problema de las reuniones es que cuando juntamos a varias personas, puede darse la opinión del poderoso. O sea, es como que alguien que El tiene muteo para el poder meme. habla y los demás se suman por miedo a opinar lo contrario. Hay distintos tipos de reuniones. Una que aparece mucho en los libros, pero que generalmente no es que se aplica mucho, el HAT o el JAT, que es el diseño conjunto de aplicaciones. Esto lo presentó IBM en los años 80, ¿sí?
de hacer reuniones donde participan usuarios, personal técnico y personal clave de la organización. El objetivo es juntar a todos para ponernos de acuerdo con objetivos y requisitos. Es de importancia de poner a varios departamentos o áreas usuarias, o sea, ponerlos a trabajar de manera conjunta. Y previamente ya tenemos que haber trabajado sobre los materiales, antecedentes, para que esas reuniones sean efectivas. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando los grupos de usuarios son inquietos, quieren algo nuevo, no una solución común para el problema. O sea, estamos viendo qué es lo que queremos. Cuando en esa organización existe la cultura donde la solución a los problemas se los busca de manera conjunta, ¿sí? Cuando los analistas piensan de que va a haber gran cantidad de ideas a través de las entrevistas cara a cara, y entonces Tira. hay Puede ser. un abundante número de ideas que después va a ser difícil trabajarla de manera independiente. Entonces, más vale ponerlos a trabajar de manera conjunta y potenciar ese trabajo. Y sobre todo, estas reuniones tienen por objetivo juntarse 4 días, generalmente decían, de 2 a 4 días, donde todas las personas van a un lugar separado, no al lugar de trabajo, o sea, se reúnen en una quinta, en algún lugar, para buscar Todo mal te sale, mi soluciones. hermano. Generalmente esta técnica se Como utiliza tener una con sala otra que encima. vamos a ver, Sí, que son te los juro. prototipos. Otra técnica diferente es el brainstorming, que es la lluvia de ideas. También son reuniones. O sea, dentro de las reuniones tenemos 2 tipos. Los HAT, que algunos autores lo llaman focus group, grupos enfocados. O sea, se determinan quiénes son los afectados por un determinado problema, se los reúne durante 4 días para que interactúen, ¿Por busquen qué? ideas, determinen soluciones. En cambio, el brainstorming Escucha. es también una reunión donde se buscan ideas, opiniones, objetivos, ¿sí? Es una tormenta de ideas para buscar objetivos Me río más hablar con los memes de la que profe que hablar que con permitan los un de... ambiente libre de críticas o juicios. Estas sesiones de brainstorming, por lo Tormenta de general, ideas. van a estar formadas entre 4 a 10 participantes, donde uno va a oficiar de jefe de sesión, que es el encargado de comenzar y a su vez encaminarla a la sesión, controlarla, que se cumplan los tiempos. El brainstorming tiene una preparación donde es seleccionar quiénes van a participar, preparar la logística. ¿Qué significa preparar la logística? Determinar el lugar, que esté en el pizarrón para aportar ideas, o sea, todo lo que se necesita para llevar a cabo la reunión. Durante la sesión, el jefe de proyecto expone el problema y hace una semilla, o sea, tira una idea de ejemplo. A partir de ahí, los participantes van generando nuevas ideas sin ningún orden, ¿sí? De manera aleatoria, cada uno aporta su opinión. La regla principal es, se prohíben críticas de ideas. Se trata de que las personas digan su idea, Pero no la criticas. aún las más avanzadas, sin pensar después cómo, sino aportar ideas que después vamos a ver cómo las trabajamos. ¿Sí? El objetivo es generar un gran número de ideas. Entonces, se alienta que los participantes
combinen o complementen ideas de otros participantes. No puedo opinar, sino decir, ah, está bueno, y si además, y entonces complementamos, juntamos. Cuando terminó la etapa donde tiran ideas, hay que organizar y evaluar las ideas generadas. Che, ya está terminando la Y para unidad. eso hay que seguir 3 pasos. Revisar las ideas para clarificarlo. O sea, si alguien tiró una idea y no la entendieron todos, bueno, que aporte más información. Descartar las ideas que no son posibles. Recién acá se descartan, no opinando mal de las ideas, sino ideas que no son viables. Y priorizar las ideas. O sea, dentro de las ideas que se aportaron, poner cuáles solucionan más el problema. Al final de la sesión, el jefe tiene que generar un documento conteniendo las ideas priorizadas y los comentarios que se obtuvieron. El brainstorming puede generar una gran variedad de vistas diferentes del problema o reformularlo al mismo problema. Esto hay que llevarlo a cabo al comienzo del proyecto, cuando los objetivos todavía son difusos, o sea, no tenemos bien en claro qué es lo que queremos hacer. De alguna manera es juntarnos a dar ideas de cuáles podrían ser los objetivos del proyecto. Otra técnica es la simulación. La simulación es poner en funcionamiento Esta está buena, es cuando lo un metes a los empleados en la documento, Matrix. ¿sí? Donde ponemos el documento y vemos los Apareciste. caminos que va siguiendo, lo vamos No, comparando me dormí con lo otra que vez y debería me ser levanté cuando dijo para simulación. ver Capaz que cómo todo esto está era un sueño nomás. funcionando. O sea, de alguna Simulación. manera es una observación donde vamos contrastando con lo que debería ser. Güey, todavía falta 1 hora y Simulamos 20, un boludo. No proceso. puede ser. No pasa No es mal muy tiempo. común hacerlo, ¿Se pero O sea, jura? sería está de 1 hora y media más. más de siesta, entonces, listo. Otra técnica que generalmente dijimos que se puede usar con el HAT, por ejemplo, pero también se puede usar de manera independiente, es hacer prototipos. ¿Qué es un prototipo? No sé. Hacer No. un modelo. Un prototipo es un modelo. Ese modelo puede ser un dibujo en papel, puede ser un dibujo hecho con algún graficador, o puede incluso ser un sistema funcionando que muestre la interfaz, ¿sí? Por eso dice, son versiones reducidas, vemos demostraciones, conjunto de pantalla, que no son operativos. Muchas veces el prototipo es funcional, pero no es operativo. ¿Cuándo es útil? Cuando tenemos que hacer un sistema donde no está muy definido qué es lo que se quiere hacer. Y además es algo muy Una consulta, novedoso. profe. ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia entre funcional y operativo? Funcionales lo veo funcionando, pero Sí. no sirve para usarlo de manera productiva. ¿Por qué no sirve para usarlo productivo? Ahora te voy a mostrar. Porque cuando construimos el prototipo, solo nos enfocamos en la interfaz, en demostrar cómo funcionaría el sistema, pero no contempla el prototipo cuestiones de calidad, de mantenimiento, que el software sí lo tiene que hacer. El prototipo es como un modelo reducido. Está la carcasa del sistema, funciona, pero no lo puedo poner de manera Creo que lo productiva. entiendo. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. También, o sea,
Cuando lo que queremos hacer es algo nuevo, no lo tenemos en claro, entonces vamos mostrando y vamos refinando el prototipo. Cuando el costo del rechazo puede ser muy alto, entonces, ¿para qué construir el producto? Vamos mostrando modelos para ver si aprueba o no lo que queremos hacer. Y cuando necesitamos evaluar el impacto del sistema en la organización. El prototipo es una herramienta que nos va a permitir clarificar requisitos que no son muy claros. O sea, cuando no entendemos muy bien, vamos haciendo modelos para ponernos de acuerdo. De alguna manera el prototipo muestra nuestra idea al usuario, porque lo que nosotros queremos hacer es algo no físico, es lógico. Entonces, es como que le mostramos un modelo de cómo vamos a trabajar. Lo primero es trabajar en módulos administrables, o sea, no podemos hacer un prototipo de todo el sistema. Imagínense O sea, tener esa decimos clase mostrar presencial. ciertas partes del sistema. Generalmente las partes más complicadas o las menos Te claras. juro. De esa manera ya Está vamos viendo apretados. cuáles son los colores que les gustan, las letras, o sea, vamos tomando de alguna manera conocimiento del usuario. Ese prototipo es algo rudimentario, se lo hace con rapidez, se va modificando el prototipo, el usuario lo ve, lo vamos modificando, lo vamos corrigiendo, y siempre los prototipos tienen que ver con sistemas interactivos que trabajan con el usuario, y por eso es importante la interfaz. El prototipo es principalmente para sistemas con interacción con el usuario. Una advertencia es, ojo, está haciendo una maqueta, un modelo, que después puede ser difícil de implementarla. Entonces, no hagamos cosas que después no podamos cumplir. Estamos presentando un modelo de lo que realmente vamos a construir. El prototipo permite a los usuarios ver cómo funcionaría ese sistema, cómo le puede ayudar en su trabajo. Además, le da idea de qué otras cosas más podría, lo ve funcionando y le permite agregar nuevos requerimientos que a lo mejor no se había dado cuenta. ¿Sí? Sirve para que vea cuáles van a ser las funciones, qué diferencia hay entre lo que piensa el desarrollador y el usuario. Durante el desarrollo del prototipo, nos podemos dar cuenta de cosas que están inconsistentes o incompletas, y entonces las podemos aclarar. Aunque es limitado, se tiene un sistema que funciona, ¿sí? Que de alguna manera nos muestra la factibilidad y si la aplicación va a poder ser usada. Ese prototipo se usa como base para escribir la especificación de lo que queremos construir. Después vamos a ver que hay una técnica de prototipos evolutivos y prototipos desechables. Acá estamos hablando de prototipos desechables. Hacer modelos que solo nos definen los requerimientos. Después tenemos que construir, hacer el diseño y todo lo demás. Hay un alto rango de técnicas de prototipado. Hacer dibujos a mano alzada, ¿sí? En papel, hacerlos usando algún graficador, o incluso a tener versiones betas, o sea, mostrar un software funcionando, pero que de ninguna manera es operativo. ¿Sí? Acá se hizo un dibujo a mano alzada y le decimos, bueno, usted va a poder seleccionar acá, y le mostramos más o menos y estamos hablando sobre un modelo. O acá le hacemos un graficador, los mock-up que se denominan, que son ejemplos de modelo de pantalla,
que cuando selecciono uno voy a esta otra y voy dando idea de cómo va a funcionar. ¿Sí? Ayuda a comprender las necesidades que plantean los usuarios, nos dan una idea a ver si eso sirve para lo que ellos quieren. Profe, ¿Sí? disculpe. En este ¿Sí? caso, al ser un prototipo, no tendría que ser algo demasiado complejo ni algo que consuma demasiado tiempo ni recursos, ¿verdad? Del pastel. No. En general, ese es el problema de los prototipos. O sea, sería ideal que yo le pueda mostrar modelos. Y nosotros, la siguiente unidad que vamos a ver, la siguiente, pero nos falta buen tema de esto, son modelos. O sea, si yo muestro un modelo, es más fácil de hablar con el usuario. El prototipo es un modelo que nos va a permitir hablar con el usuario. Acá dice, hay distintos, puede ser un dibujo en papel, o puede ser, hay muchas herramientas, por ejemplo, si voy a hacer un sistema web, hay muchas herramientas que me permiten ir armando las páginas, ir mostrando cómo funcionaría, pero falta lo que va a estar después de eso, la validación de datos, la actualización de datos y una serie de cosas. Pero estoy mostrando cómo funcionaría, y como bien vos decís, es algo que no nos debería llevar mucho tiempo, porque el objetivo es clarificar y ponernos de acuerdo qué queremos construir. No estamos construyendo el producto. No hay que perder tiempo, no hay que perder tiempo haciendo el prototipo. El prototipo nos ayuda a definir con claridad qué es lo que vamos a construir después. ¿Te quedó claro? Sí, sí, eso entonces sería más un concepto, una idea, más que el producto en sí. Exacto, es un modelo. Un modelo que puede ser más o menos funcional. O sea, puede estar un modelo en el papel, como muestra acá, un dibujo a mano alzada, puede ser algo que usaste un graficador, o puede ser las pantallas funcionando, pero le falta mucho después. Y es algo rápido para decir, bueno, sí, esto me serviría. Después falta hacer todo lo que corresponde. ¿Ya? La Perfecto, validación de gracias. datos, la seguridad, la persistencia de los datos, las validaciones, todo eso no van acá. Solo mostramos la interfaz, cómo va a interactuar con el sistema. ¿Qué ventajas tienen los prototipos? Bueno, ayuda a clientes y usuarios a que identifiquen requerimientos de manera específica. Reducen el riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios. Reduce el costo y aumenta las probabilidades de éxito. Ojo, esto reduce el costo por retrabajo. Porque si yo hago una mala especificación de los requerimientos, después voy a tener que retrabajar porque cuando le voy a mostrar no es lo que quería y tengo que volver a hacer. Pero ojo que hacer el prototipo es un costo, que después se lo gana porque trabajamos sobre firme. ¿Se entiende lo que decimos? Hay un tiempo extra para construir el prototipo, pero como nos permite definir con claridad qué es lo que debemos construir, ahorramos tiempo de retrabajo por haber hecho mal el producto. Por eso dice, aumenta las probabilidades de éxito. Mejora la comunicación entre desarrolladores y clientes, porque al ver un modelo es más fácil ir modificando el modelo. En cambio, si hablamos palabra a palabra, por ahí no, estamos interpretando de manera diferente. Desventaja de los prototipos, que hay que tener herramientas para poder hacer los prototipos. ¿Sí? Esas herramientas pueden ser más sofisticadas que otras, a veces solamente tener un graficador, a veces tener una herramienta que me permita armar el pantalleo, ¿sí? Que no es aplicable a todo tipo de proyectos.
¿Por qué les parece que puede no ser aplicable a todo tipo de proyectos? Porque solo sirve para mostrar la interfaz del usuario. Si Se el contesta solo, ¿no? proyecto Sí, no es un parece sistema que que hay tenga acá. interacción con el usuario, si es para un control de proceso productivo, los prototipos no van a servir. El énfasis está en la interfaz con el usuario. Esto es una aclaración. Se puede caer en la tentación de creer que es el software final. Muchas veces el usuario y el cliente ven las funcionalidades, ven las pantallas y entonces creen que ya está hecho. Pero un prototipo no es el sistema, es un modelo de lo que va a ser el sistema. Y tratar de usarlo no tiene razón de ser porque cuando se construye el prototipo no se tienen en cuenta cuestiones de calidad, de robustez, de facilidad de mantenimiento que sí tenemos que tener en cuenta cuando se construye el producto. ¿Estamos? Mm. En conclusión, hay un conjunto de fuentes y técnicas y las actividades de recolección de datos es el conjunto de tareas y técnicas que usamos para ser un enlace entre todos los interesados a fin de entender cuál es la estructura de la organización, cuáles son las políticas, la forma en que opera, y así poder recomendar una solución que le permita a esa organización alcanzar sus metas. ¿Y vos dónde saliste del pozo? ¿Cómo planteamos y delimitamos ¿Qué una pasó? ¿Y tu solución de empleada? software ¿Qué si no onda? entendemos el problema? Volvemos a la esencia de que lo Sí, nomás primero que tenemos decime. que hacer es entender el problema y sobre No, todo este último no identificar está. sus causas. Porque Lo que nosotros esta vamos a ir haciendo, presentación no vamos está a en el ver que campus. siempre decimos, Por lo menos yo no vi. vamos recolectando piezas de un ¿Esto no está en el rompecabezas campus? y tenemos que ver cómo censar. Pero ¡Pero la estoy puta anotando más o madre! menos. Yo estoy sacando Pensamos. screenshots de lo que no está, así que. Si fallamos en esta tarea de identificar correctamente No, yo cuáles estoy son las sacando screenshots de necesidades, de esto. ¿qué problema vamos a tener? El sistema generalmente va a costar más de lo Yo proyectado. también saqué screen de algunas El que no tenía. sistema no Yo va a saqué poder todo ser lo que no está todavía en tu entregado en apunte, el así tiempo que. prometido. El Menos mal que sistema no va a cumplir las expectativas de Bueno, te usuario toca Axel y va a escribir. haber No, si no Ya, pasame yo eso. estoy sacando altas que screen. hace que no lo Después te use. paso. Pasame, sí. Que Después una te paso el vez Paint con en 12 screen, creo que producción, van. A ver, estos ¿cuántos van? sistemas van a 2, tener un El 4, costo de 6, mantenimiento 8, y 9 van. mejora que va a ser muy alto, que el sistema no va a Deja ser romper la bola. confiable y va a fallar, que la Pasame a mí reputación nomás. del equipo de Arre. tecnología de la información Ustedes son no muy va a ser buena. responsables. Entonces, es importante Sí, loco, yo soy la hacer más chiquita buen y trabajo les en mantengo, no todo sé. esto que se denomina recolección Y de bueno, datos. Vos serás la más joven, pero sos la más ortiva de corazón. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me sabe qué? eh, no, boludo. La recagaste. No, por Bueno, Dios. sobre todo esto que es No. recolección de datos, van a encontrar Pedile mucha perdón, información en el libro Análisis y Diseño de Sistemas. Pedile perdón. ¿Sí? Tienen el capítulo 4, Volví. el capítulo 5. También Ajá. es anterior, pero también tiene mucha información, análisis y diseño de sistemas de Very Kevin funny, didn't Campbell. laugh. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguro que no? No, bueno. Sí, profe, no, ninguna duda. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, No.
a empezar a ver el siguiente tema, vamos a hacer un ejercicio sobre un sistema que ustedes La conocen, concha de la lora. que es el CISACAT. ¿Sí? ¿Qué andate la puta? Olvídense que el CISACAT está hecho. olvídense. Supónganse Vamos, que listo. de alguna manera nosotros tenemos que relevar datos de cómo debería ser. Probablemente podemos hacer un nuevo sistema que atienda las necesidades del CISACAT. Mm, Y sí, A seguro ver, que anda mejor. piensen Mínimo. un ratito cómo sería, Tengo qué es lo que hambre. tendríamos que hacer, quiénes serían los Buah. interesados, los stakeholders Y que decimos, tenemos que entrar a cómo wix.com trabajaríamos. y hacer una mejor página. Ah, bueno, y contratamos un ingeniero del sistema, le tienen que decir. Los stakeholders seríamos los alumnos, profesores, aquellos que Ahí trabajan está. en Te puse la E. el personas. alumnado, que son los encargados de verificar Sí, las bueno, vas a ver que eso les notas importa. y cargar. Bueno, en realidad más que nada verificar, creo, porque cargan los profesores, si no me equivoco. Peterson. Bien, te hago una Peterson. preguntita o les hago a todos. No. ¿Quién sería el cliente? nosotros. Ah, quiero tomar el vino. Estado, El Estado. facultad. Universidad. Eso. El La Estado argentino. universidad. No. El presidente. O sea, ¿Quién sería el cliente? organización. Bien, o No, sea, el de Estado. Sí, el alguna Estado es manera, dueño de pero la facultad. recordemos que el cliente es quien tiene la Claro, el decisión. Estado. Sí. La decisión. Ahí está, le O alguien que recostó. sea. No, tiene autonomía. Ah, ¿no? Pero autonomía a las De bolas. alguna manera es el Ah, no, rector. esa es la UBA. Primero, saber, todo esto es importante que cuando hagamos, o sea, les estoy dando un ejemplo de un sistema que ustedes conocen, pero de alguna manera es cómo voy a ir trabajando. Yo tengo que determinar el alcance. El CISACAT no es de esta regional,